Señoritas, jóvenes, ¿cómo están? Vamos a continuar desarrollando el temario. Dentro de los temas a desarrollar el día de hoy nos toca el proceso de hominización o también llamado antropogénesis, origen del hombre. La clase anterior ya hemos desarrollado lo que es la prehistoria y dentro de la prehistoria hemos visto el paleolítico, el mesolítico y el neolítico. Y es precisamente en el paleolítico donde se va a desarrollar el ser humano. ¿Sabéis cómo y cuándo surgieron los primeros seres humanos? Hace aproximadamente 6 millones de años, la Tierra sufrió un gran calentamiento. Y los animales que en ella vivían empezaron una lenta evolución. Así surgieron los primeros homínidos. Los Australopithecus hace 3,5 millones de años. El Homo habilis, considerado como el primer ser humano. El Homo erectus, que dominó el fuego. El Homo sapiens neanderthalensis, que fue el primero en enterrar a sus muertos. El Homo sapiens sapiens, el más cercano al ser humano actual, a ti y a mí. Preguntas y respuestas de nuestro pasado. La hominización está referida a la evolución que experimentó un grupo de primates y que daría origen a la especie humana. Acabamos de ver que ese grupo de primates son el Australopithecus, el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo sapiens, o también llamado hombre de Neandertal, el Homo sapiens sapiens, o también hombre de Cro-Magnon. Cuando nos hacen preguntas sobre este tema en los exámenes de admisión, son preguntas muy sencillas, que debemos saber ubicar a qué etapa o qué edad de la historia pertenecen a este grupo de homínidos. Y debemos recordar, como ya hemos hecho en la clase anterior, que todos pertenecen al periodo paleolítico. Todos son del paleolítico. En el paleolítico inferior se va a ubicar el Australopithecus, el Homo habilis y el Homo erectus. En el paleolítico medio se encuentra el hombre de Neandertal y en el paleolítico superior el Homo sapiens, o también llamado hombre de Cro-Magnon. Aquí hay una pregunta muy sencilla, así vienen en los exámenes de admisión de sencillas. El Homo erectus está relacionado con el paleolítico inferior. Muy bien, alternativa C. Ahora vamos a explicar las teorías que hablan sobre el origen del hombre. Tenemos la teoría creacionista, la teoría evolucionista, la teoría de la panspermia y el experimento de Miller. Dentro de la teoría creacionista se manifiesta que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Son conceptos divinos, por lo tanto, en esta teoría no vamos a ahondar en mayores detalles. Por otro lado, la teoría evolucionista nos habla que el hombre ha evolucionado a través de la historia. ¿Qué es la evolución? La evolución es un cambio en el perfil genético de un grupo de personas que van produciéndose a lo largo del tiempo, que no se da inmediatamente, pero sí a lo largo de los años se va produciendo ese cambio. Y con el tiempo, una vez que esos cambios se vuelven temporales, van a ser transmitidos de generación en generación. Aquí tenemos una pregunta que dice: la A es un cambio en el perfil genético de una población de individuos que se va produciendo a través de sucesivos estados temporales por generaciones. Fácil la respuesta, ¿verdad? La B, evolución. Ahora vamos a estudiar las teorías que se encuentran dentro de la teoría evolucionista o teoría científica. Aquí tenemos al transformismo, al evolucionismo, a la teoría de la panspermia y al experimento de Miller. Vamos a iniciar con el transformismo.
En el campo de la biología se encontraron indicios de la evolución del mundo orgánico, y siendo uno de los precursores, Juan Bautista Lamarck, el padre del transformismo, quien en su obra Filosofía Zoológica da a conocer pruebas de la evolución de animales y vegetales. Además, nos menciona que los organismos modernos derivan de los antiguos mediante la evolución. Y nos deja una posibilidad, que en el transcurso del tiempo el hombre haya surgido del desarrollo del mono, ya que los seres vivos se transforman con el tiempo. Por eso decía él que las especies provienen de otras. En este caso, el hombre proviene del mono. Dejó esa posibilidad. Él menciona también que hay ciertas características del ambiente que actúan sobre los individuos, haciendo que estos usen ciertos órganos más que otros. De allí surge la teoría del uso y el desuso de un órgano. Cuando usas un órgano, este se va a transformar o va a evolucionar, se especializa. Con el tiempo, este órgano se hace mejor. Si dejas de usar el órgano, se va a atrofiar y con el tiempo se va a perder. Entonces el uso con el tiempo se especializa, se transforma, y el desuso con el tiempo desaparece, se pierde. Y en ese transcurso de tiempo va a llegar un momento que los cambios que se den van a ser transmitidos a la descendencia. Lamarck pone un ejemplo con las jirafas. Él consideraba que las jirafas anteriormente habían sido pequeñas, al tamaño de un antílope, y se alimentaban de la vegetación que existía en el suelo, a ras de piso. Sin embargo, productos de los cambios ambientales, las hojas de los árboles ahora se encontraban más altas, por lo que las jirafas para alimentarse necesitaban tomar esas hojas e iban estirando el cuello año tras año. Este cuello se iba alargando. Como es lo que más usaban, se van alargando los cuellos y las patas hasta llegar a la configuración actual que conocemos a la jirafa. Por eso también la teoría de Lamarck se le llama la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos. También se le considera como la teoría lamarckiana. Sin embargo, esta teoría ha quedado un poco desfasada con la aparición de Charles Darwin. Darwin es el padre del evolucionismo. Y Darwin, que es de origen inglés, que es un naturalista, efectúa un viaje por todo el mundo. ¿Para qué? Para recopilar información y materiales en el campo de la zoología, en el campo de la botánica, en el campo de la paleontología, en el campo de la geología. Una vez que recopiló todos estos materiales, toda esta información, le va a permitir plantear la idea de la variabilidad de las especies. Un aporte importante de Darwin es que las especies se transforman a través de la selección natural. Y precisamente lo va a desarrollar en su obra El origen de las especies, donde sostiene que los seres vivos habían pasado por un proceso de evolución con el correr de los años. Las especies se van adaptando y solamente van a sobrevivir los más fuertes. Hay 4 puntos fundamentales en la teoría de Charles Darwin. ¿Y cuáles son? La variación entre especies, donde se afirma que los organismos vivos difieren unos de otros en aspectos que son heredados. Por otro lado está la lucha de la supervivencia, que existe un mayor número de organismos que nacen que los que sobreviven. La selección natural. Las variaciones heredadas incrementan la posibilidad de sobrevivir y reproducirse. Y por último, el origen de las especies.
La selección natural implica una concentración de mutaciones favorables que dan origen a nuevas formas de vida adaptadas al cambio en el medio. Es fundamental para Charles Darwin la selección natural y la adaptación. Si ustedes se ponen a pensar un poquito, en la actualidad, esto pasó en el siglo XIX, claro, siglo XIX, Charles Darwin. En la actualidad nos encontramos en el siglo XXI. Y si pensamos un poquito, después de esta enfermedad que está atacando no solamente al Perú, sino al mundo entero, el COVID-19, después de ella, no todos van a adaptarse al nuevo mundo. Ya va a ser un mundo casi completamente digital. Por lo tanto, el más fuerte se va a adaptar, el más apto, la selección natural. Esas son ideas fundamentales de Charles Darwin. Todos los seres vivos habían pasado por un proceso de evolución, pero ese proceso de evolución tiene que ver con la selección natural y con la adaptación. Ahora estamos tratando de adaptarnos a nuevas formas de vida, a nuevas formas de entender el mundo, a nuevas formas de estudiar, a nuevas formas de trabajar. ¿Quiénes están preparados? Hay que pensar que la teoría de Darwin hoy en día todavía está latente, es la que funciona. Solamente los más capaces, los más aptos son los que logran la supervivencia. Aquí tenemos dos preguntas sobre el padre del transformismo, Lamarck, y sobre el padre del evolucionismo, Charles Darwin. La pregunta número 3 dice: ¿qué libro publicó Darwin en 1859? Recontra fácil, ¿verdad? La A, El origen de las especies. Y la pregunta 4 dice: la teoría de Lamarck plantea, ¿el ambiente no afecta al individuo? Eso es falso, porque hemos mencionado que hay ciertas características del ambiente que actúan sobre el individuo. Por lo tanto, la A es falsa. La B dice: satisface necesidades que obliga al uso de órganos que se van a especializar con el tiempo. Eso es verdadero. El uso de los órganos se especializan con el tiempo, evolucionan, se transforman. No hay que leer las demás. La alternativa de la 4 sería la B. La teoría de la panspermia, sostenida por el sueco Svan Arrhenius, menciona que la vida se originó en el espacio y viajó de un sistema planetario a otro en forma de esporas. Él especula sobre la posibilidad de que muchas micropartículas llamadas esporas son capaces de generar otros organismos vivos. Por lo tanto, estas esporas se han desplazado por el espacio hasta llegar a la Tierra. ¿Y por qué llegan a la Tierra? Producto de la presión de la luz solar, de la luz de nuestra estrella. Y estas micropartículas, al caer en el planeta, habrían sido la base del inicio de la vida. Esta es una teoría la cual no es muy aceptada tampoco, recordando que la más aceptada hasta la actualidad es la teoría de Charles Darwin. Sin embargo, este es un aspecto que se podría llevar al estudio, diciendo pues, si la vida de la Tierra es extraterrestre, ¿habrá vida en otros planetas? La pregunta que todos se hacen y que aún no encontramos una respuesta cierta. Algunos mencionan que sí hay vida en otros planetas, que hay vida extraterrestre, y otros mencionan que no. Mientras no hayan documentos que sustenten, que fundamenten la existencia o la no existencia de vida extraterrestre, todavía estamos en el limbo, sin saber realmente qué pasa. Por otro lado, tenemos el experimento de Miller. Stanley Miller, un norteamericano, en 1950 se basó en la teoría de Alexander Oparin y va a recrear la primitiva atmósfera terrestre.
los inicios de la Tierra, cuando la Tierra se estaba empezando a crear. Y va a mezclar esos elementos químicos que tenía la Tierra en esa época en grandes cantidades, como el agua, el hidrógeno, el nitrógeno, el dióxido de carbono, el amoníaco y el metano. Todos estos elementos, al ser sometidos a grandes descargas eléctricas, se forman diversos ácidos orgánicos. Por ejemplo, los aminoácidos, que se encuentran presentes en todos los seres vivos. Por eso decía que el origen de la vida en la Tierra ha sido producto de la propia evolución de nuestro planeta. Esa es la teoría de Miller. Como les vuelvo a repetir, hasta ahora la más aceptada sobre el origen de la vida en el planeta, sobre el origen del hombre, es la teoría de Charles Darwin. La pregunta número 5 nos menciona lo siguiente: el tránsito hacia la vida aldeana y a la agricultura de cereales surgió en una región denominada... Aquí tenemos que regresar a la prehistoria, edad de piedra, paleolítico, mesolítico, neolítico, edad de los metales, cobre, bronce, hierro. Cobre es el primer metal, no se olviden, ya lo hemos visto en la clase pasada. Pero en la edad de bronce habíamos dicho que existen las primeras civilizaciones, y aparte de ello, que se le conoce como el creciente fértil, porque no solo aparecen las primeras civilizaciones, sino empieza ya a aparecer la escritura, el hombre ya es sedentario. ¿Cuál es esa cultura más antigua entonces, donde surge la escritura, surge la vida cultural, la civilización, las aldeas? Mesopotamia. Acuérdense que el origen de la escritura es en Mesopotamia, la Caldeo-Asiria, que era un periodo de la cultura mesopotamia. Alternativa A. Para una mejor comprensión sobre el estudio del origen del hombre, debemos saber cuándo aparece sobre la Tierra, en qué momento el hombre empieza a vivir en el planeta. Por eso vamos a estudiar de forma general las eras geológicas, la evolución de la Tierra. ¿Y qué es una era geológica? Una era consiste en la unidad geocronológica que se refiere por lo general a un lapso extremadamente largo de tiempo, que se va a dar en millones de años y que va a abarcar importantes procesos geológicos y biológicos. Por otro lado, las eras son subdivisiones de los eones. Los eones se definen a partir de los principales cambios faunísticos detectados en el registro fósil. Dentro de los eones tenemos el arcaico, el protozoico y el fanerozoico. Las primeras épocas de la vida en la Tierra han sido estudiadas por disciplinas como la geología o la paleontología, y gracias a ellas y a otros métodos científicos se ha logrado elaborar una periodificación de la historia de nuestro planeta. Y aquí tenemos que son 5 eras geológicas: la era zoica, o también llamada precámbrico, o también llamada arqueozoica. Luego está la era paleozoica, o también llamada era primaria, la era mesozoica, o también llamada secundaria, la era cenozoica, o también llamada era terciaria, y la era antropozoica, o también llamada cuaternaria. 5 eras: la arcaica o azoica, paleozoica o primaria, mesozoica o secundaria, cenozoica o terciaria y antropozoica o cuaternaria. Y se van a dividir en distintos periodos. En la era zoica no existió la vida sobre la Tierra, algunos hongos, bacterias, pero principalmente se formó la Tierra hace 4.5 millones de años aproximadamente. Luego viene la era paleozoica, y los periodos más importantes de esta era son
el Cámbrico, el Ordovícico, el Silúrico, el Devónico, el Carbonífero y el Pérmico. Durante el periodo Cámbrico van a aparecer los mares que van a cubrir casi toda la Tierra y solo va a existir vida marina. ¿Por qué? Solo hay mares, o la gran cantidad de la Tierra es mares. Y algunas algas y artrópodos que van a aparecer, al igual que los trilobites. Luego viene el periodo Ordovícico, que es un periodo de gran actividad volcánica. Y aquí van a aparecer los primeros vertebrados. Aparecen los peces. Sin embargo, lo que va a predominar aquí son los trilobites. Luego está el periodo silúrico. Aquí van a aparecer las primeras cadenas montañosas. Por ejemplo, la montaña de Groenlandia. Aquí se da la orogénesis. ¿Qué es la orogénesis? El origen de los continentes, el origen de las montañas. Y la vida animal y vegetal en la Tierra también empieza a aparecer. Luego tenemos el Devónico, donde aparecen nuevas cadenas montañosas en América, en Europa, y también van a aparecer los anfibios. Sin embargo, va a haber una gran difusión de los helechos. Luego está el Carbonífero. En el Carbonífero empiezan a aparecer los reptiles, empiezan a aparecer los insectos, los grandes bosques, la formación de los depósitos de carbón, por eso se le llama Carbonífero. Y por último, en la era paleozoica se encuentra el periodo Pérmico, donde se va a dar ya la evolución de la vida animal y la formación de la Tierra producto de los grandes movimientos tectónicos. Se va a empezar a formar la Tierra. Eso pasó hace 350 millones de años aproximadamente. Luego viene la era mesozoica, que tiene 3 periodos: el Cretácico, primero está el Triásico, luego está el Jurásico y por último el Cretácico. En el periodo Triásico aparecen los bosques de corníferas y van a aparecer los dinosaurios, las plantas gigantes, los reptiles. En esta época también aparece el petróleo y hay gran actividad volcánica. Luego está el periodo Jurásico. Es una época de abundantes lluvias, se expanden los mares, se empieza a fracturar la tierra. Aquí es donde se va a dar Pangea y Gondwana. La Pangea es un solo continente, Gondwana es un solo océano, no existía Europa, África, Asia, no, había un solo continente. Y en esta época, ¿quiénes van a ser los que gobiernan? Los dinosaurios, son los que dominan la Tierra, tanto terrestres como aéreos, y también los acuáticos. Luego está el periodo Cretácico, en la cual van a desaparecer los dinosaurios, se van a formar las montañas de los Andes y las montañas rocallosas de Norteamérica. Aparecen las primeras aves, los marsupiales y los dinosaurios llegan a su final. Luego viene la era Cenozoica y tiene los periodos del Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno, Plioceno. Durante el Paleoceno aparecen los grandes mamíferos, los mamíferos gigantes. Y también van a surgir nuevas montañas, así como van a aparecer plantas fanerógamas. Luego está el Eoceno, donde aparecen los peces óseos y los mamíferos que conocemos en la actualidad. También se van a desarrollar vertebrados en América del Sur. Luego tenemos el periodo del Oligoceno, donde aparecen los Alpes, surgen los primates, la aparición del Istmo de Panamá,
para dar paso al Mioceno, donde aparecen los Himalayas y la existencia del mastodonte, el buey y el mono sin cola. Por último, en la era cenozoica se da el Plioceno. El continente toma su configuración actual y los grandes mamíferos van a evolucionar. Esta era geológica se dio aproximadamente hace 70 millones de años. Y por último tenemos la era antropozoica, que se va a dividir en dos periodos, en el periodo Pleistoceno y en el Holoceno. En este periodo se va a dar las grandes glaciaciones, la era del hielo, la famosa era del hielo que conocemos. Esta era del hielo va a pasar por 4 periodos o por 4 eras del hielo, que en Europa van a tener ciertos nombres y en América tienen otros nombres. ¿Cuáles son esas glaciaciones? Tenemos la glaciación de Gunz, que en América se llama Nebraska, la glaciación de Mindel, que en América se llama Kansas, la glaciación de Riss, que en América se llama Illinois, y la glaciación de Urm, que en América se llama Wisconsin. Profe, ¿y cuándo llega el hombre a América? Porque este hombre que vamos a ver aquí, que aparece en la era antropozoica, aparece en África. Por eso a África se le conoce como la cuna de la humanidad. En el Pleistoceno se dan las 4 grandes glaciaciones y aparece el homínido, aparece el Australopithecus. Y en el Holoceno se acaba la hominización, es el fin de la hominización y la Tierra adquiere su paisaje actual. Pero de estas 4 grandes glaciaciones, es en la última glaciación, en la Wisconsin, que el hombre llega a América, aproximadamente hace 40.000 años antes de Cristo. La era antropozoica se dio hace 1 millón de años aproximadamente. El proceso de hominización se refiere a la evolución que va a experimentar un grupo de primates, los cuales van a dar origen a la especie humana. Dentro de este proceso encontramos 2 rasgos fundamentales. Primero, la bipedación y la postura erguida, la cual implica el uso exclusivo de las extremidades inferiores para poder desplazarse. Y segundo, la capacidad de fabricar objetos. Este cambio de conducta marcó el paso de los hominoides a los homínidos. También va a permitir que se dé inicio a la cultura. Ya hemos visto que dentro del Paleolítico inferior, el Homo habilis es el que va a tener la cultura de guijarros o la plebe culture, que será el inicio de la cultura. Los orígenes de la especie humana aún no son precisos, ya que no han sido develados en su amplitud. Se considera que el punto de separación entre simios y monos se dio aproximadamente hace unos 30 o 20 millones de años, donde van a surgir los prehomínidos, y luego hace aproximadamente unos 5 millones de años se va a dar origen a los homínidos. ¿Cuáles son los prehomínidos? Encontramos, por ejemplo, al Ramapithecus, que fue hallado en la India por Lewis y era un cuadrúpedo arbóreo con la mandíbula superior curvada. En África también se ha encontrado al Proconsol, cuyos restos datan aproximadamente de hace 18 millones de años. El hombre, como los grandes simios y monos, pertenecen al grupo de mamíferos llamado primates, que tienen una antigüedad muy amplia sobre la Tierra. La historia de los primates ha sido reconstruida gracias a numerosos fósiles de diferentes partes del mundo. Aquí podemos encontrar que tanto primates como homínidos provienen de un tronco común. Sin embargo, en algún momento de la historia,
los homínidos se separan y van a dar origen al hombre. Por otro lado, los monos serán el orangután, el chimpancé, el gorila, quienes van a ir por una rama diferente por la cual va el ser humano. Este proceso de hominización ha pasado por 5 etapas. Primero los Australopithecus, luego los Homo habilis y el Homo erectus. Todos ellos pertenecen al Paleolítico inferior. Luego está el hombre de Neandertal, que pertenece al Paleolítico medio, y por último el hombre de Cro-Magnon, que pertenece al Paleolítico superior. El proceso de hominización va a terminar, recuerden, en la era del Holoceno, iniciándose en el Pleistoceno, cuando también se daban las grandes glaciaciones. Algunos datos importantes que debemos saber es que, por ejemplo, el Homo habilis es el primero en fabricar herramientas y es el primero en tener la plebicultura. Luego el Homo erectus es el primero en usar el fuego. Lo más importante del Homo erectus es que usa el fuego. Luego viene el hombre de Neandertal, que va a tener ya lenguaje articulado y va a enterrar a sus muertos. Y por último, el hombre de Cro-Magnon, que es el que tiene las características del hombre actual, y este ya va a tener arte. Decíamos que tiene 2 tipos de artes, el parietal y el mobiliar. Vamos a iniciar con el estudio del proceso de hominización con los Australopithecus. Australopithecus proviene de la palabra austral, que significa sur, y pithecus, que significa mono. Por lo tanto, Australopithecus significa mono del sur. Se desarrolló durante el Paleolítico inferior. Tiene una cronología aproximada de 4 millones de años. Eran pequeños, tenía una estatura de 1,30 m, y como podemos observar en el cráneo, la cara es ligeramente cóncava y aplanada. La abertura de la nariz todavía tiene semejanza con los monos. Algunos Australopithecus presentan dimorfismo sexual. ¿Qué es el dimorfismo sexual? Es que existen diferencias en el tamaño del cuerpo entre machos y hembras. Dentro de los Australopithecus tenemos al Australopithecus ramidus, que es el primero. Tiene una antigüedad de 4 millones de años. Su descubridor fue Tim White en 1993, donde fue encontrado en Etiopía, que se encuentra en África Oriental. La capacidad craneana era de 350 centímetros cúbicos, tenía un cerebro muy pequeño, una estatura de 1,20 m y se alimentaba de insectos, caracoles y pequeños animales. Ya caminaba sobre sus patas traseras. No lo hacía todo el tiempo, lo hacía por ratos, si quieres llamarlo, porque todavía no podía tener la resistencia que hoy en día tenemos los seres humanos en las extremidades inferiores. Aquí se presenta una pregunta sobre el Australopithecus ramidus, y como ya hemos mencionado, las preguntas son sencillas, solamente hay que recordar algunos datos importantes. Por ejemplo, dice, en 1993 son encontrados los restos de un Australopithecus ramidus. ¿En qué parte del mundo se produce este hallazgo? En Etiopía. Continuando con el estudio de los Australopithecus, tenemos al Australopithecus afarensis y el Australopithecus africanus. El afarensis tiene una antigüedad de 3.700.000 años. Se dice que en 1974, cuando el paleontólogo Donald Johanson se encontraba en la región de Afar, cerca al valle del río Awash, en Etiopía, África, encontró un codo, divisó un codo. Él y sus colaboradores empezaron la excavación y es allí donde encuentran el esqueleto de Lucy. Lucy, también conocida como Eva de la humanidad. Lucy tenía una capacidad craneal de 550 centímetros cúbicos y medía 1,20 m. Su alimentación estaba basada en insectos,
frutas y algunas ramas. Su cara es bastante grande y se proyectaba delante del cráneo debido al tamaño de los dientes. A eso se le conoce como prognatismo. Lucy tenía una edad aproximada de 20 años y es mujer o es hembra debido a los huesos de la parte pélvica se pudo determinar. Y también es probable que haya estado embarazada. Era la última de su especie. Los afarensis, por cuestiones de la evolución y la selección natural, habían desaparecido. Sin embargo, ella era la última de su especie. Se pudo haber dejado morir porque se encontraba sola en la sabana del África. Sin embargo, no lo hizo porque estaba embarazada. Y en eso aparece un grupo nuevo de Australopithecus que pasan por la sabana, pero estos pasan caminando en sus patas traseras. Los africanos ya recorrían lugares estrechos más largos, caminando en sus patas traseras. Lucy, al verlos, decide unirse a ellos porque se encontraba sola y no quería dejarse morir. Al unirse a los africanos, se da cuenta que son muy distintos a ella. Son carnívoros, para empezar. Ella no es carnívora, nunca comería la carne muerta que dejan los animales como los leones, como los tigres, las hienas. Entonces, los africanos comen esa carne muerta, son carroñeros. Mientras que el jefe de la horda, de la banda de africanos, quería compatibilizar con Lucy, esto no podría haber sido posible. Nunca se habrían podido unir estas dos especies. En esas caminatas largas que tenían los africanos, porque ya estaban más acostumbrados, las piernas eran más fuertes, es que un día cruzan el río Awash. Todos cruzan el río Awash, pero Lucy, al intentar cruzar el río, es arrastrada por la corriente. Allí muere Lucy y su cuerpo fue a dar a orillas del río hasta que Donald Johanson lo descubre en 1974. Se llama Lucy en honor a la canción Lucy de los Beatles, que era muy escuchada por Donald Johanson y todo su grupo de paleontólogos. Este grupo era su grupo favorito, por eso es que él le coloca de nombre al esqueleto Lucy. El Africanus tiene una antigüedad de 3 millones de años, fue descubierto por Raymond Darr. Se dice que ellos habrían sido los que en Tanzania, cerca a unos volcanes, dejan las primeras pisadas, y eso se le conoce como la pisada de la Etoli. Y en Sudáfrica habrían encontrado la primera familia. Se encontraron allí 2 adultos y un niño. El niño es bautizado como el niño de Tao, en Sudáfrica. Estos Australopithecus del Paleolítico inferior se van a desarrollar solamente en el continente africano. Por eso ya decíamos que África es considerada la cuna de la humanidad. Los Australopithecus luego desaparecen, producto de la evolución de la selección natural. Y aquí hay una pregunta sobre ellos. ¿Con qué nombre es bautizado el Australopithecus afarensis que pasa a la fama tras su descubrimiento? Recuerden que es, muy bien, Lucy, alternativa A. Al desaparecer los Australopithecus, empieza a existir el género Homo, los primeros homínidos. Y el primero es el Homo habilis, considerado el primer hombre. Vive en el Paleolítico inferior, vive en bandas, vive en hordas. ¿Y quién es el jefe? El más fuerte, el más poderoso. Sin embargo, por aquí empieza ya alguno de ellos a pensar. El joven inventor un día está jugando con piedras y una piedra que encuentra golpea sobre la otra y dice: piedra, corta la piedra. Coge la piedra se había roto, vuelve a golpear la piedra grande y se corta la mano. Y piensa: piedra, corta la piedra. Piedra cortada, corta la mano. Y se va con esa idea.
Y cierto día la banda sale de recolección, sale en búsqueda de comida y se van a encontrar con un cocodrilo muerto. Cuando el jefe ve el cocodrilo, ve mucha carne para alimentar a su pueblo, va a querer romper el cocodrilo con los dientes para darles a todos los demás, pero no puede, porque el cocodrilo es muy dura la carne. Entonces, ¿qué va a hacer el joven inventor? Él dice, esta es mi oportunidad. Piedra corta la piedra, piedra cortada corta la mano, piedra cortada cortar cocodrilo, y se acerca con su piedra y empieza a golpear la carne del cocodrilo una vez, otra vez, hasta que el cocodrilo se corta y se da cuenta que piedra cortada corta al animal. Inventa la primera herramienta, inventa la primera arma, porque el jefe quita la piedra al joven inventor y dice, esta ser mi piedra, porque yo ser el jefe, y él corta al cocodrilo y reparte a todos la carne. Sin embargo, el joven inventor, producto de ese invento, se siente superior y va a seguir inventando. Luego va a construir con esa piedra cortada, va a construir una lanza de los palos que existen, de las ramas, construye una lanza y reta al jefe. El jefe con su arma de piedra y el joven inventor con su lanza, que todavía no la llamaba lanza, obviamente, y derrota al jefe. Se dan cuenta que cómo cambia. Primero el jefe era el más fuerte, ahora él es el más hábil. Por eso es hombre hábil. Por eso se dice que es el primero en fabricar armas y herramientas, el primero en ser considerado hombre. Y aquí tenemos a dos evidencias de la existencia del Homo habilis. El hombre de Turkana, porque fue encontrado en ese lugar, en Turkana, y el hombre de Olduvai, también porque fue encontrado en Olduvai. El hombre de Turkana tiene una antigüedad de 2 millones de años. Fue descubierto en 1974 por Richard Leakey, donde, ya hemos mencionado, en la región de Turkana, en el valle del Gran Rif, en el país de Kenia, África. Tiene una capacidad craneal de 800 centímetros cúbicos, una estatura de 1,40 m y se alimenta de vegetales y animales. Y lo más importante, fabrica herramientas. El hombre de Olduvai tiene una antigüedad de 1.800.000 años. Sus descubridores son Louis y Mary Leakey en 1959, donde lo descubrieron en Olduvai, una región de Tanzania, en África Oriental. Tiene una capacidad craneal de 750 centímetros cúbicos. Ahí estuvo, ¿no? Entre 750 y 800 centímetros cúbicos la capacidad craneal del Homo habilis. Una estatura de 1,50 m, se alimenta de vegetales duros y animales, es carroñero. ¿Y por qué podemos decir que se alimentaba de vegetales duros? Porque la mandíbula era muy fuerte de este Homo habilis. Y con él aparece la cultura de guijarros, o también llamada la plebecultura, que ya habíamos explicado, que consiste en la fabricación de herramientas y armas en base a la piedra. Con él, el pulgar oponible. El pulgar oponible es que nuestro dedo pulgar se opone a los 4 dedos. Profe, ¿y eso es importante? Claro que es importante, porque antes tenían los 5 dedos a un solo lado. Entonces, para coger las cosas, empezaron a flexionar para poder encontrarse que uno se oponga a los demás. Porque es muy difícil coger cosas, fabricar herramientas con los 4 dedos que no se opongan. Inténtenlo, dejando de lado su pulgar. El pulgar oponible es con el Homo habilis y ya es bípedo. Si el Australopithecus ya andaba sobre sus patas traseras, pero no todo el tiempo, sino por temporadas, porque se cansaba y luego andaba en 4 patas. Sin embargo, el Homo habilis ya es bípedo, ya camina sobre las extremidades inferiores. Aquí vamos a encontrar una pregunta sobre los Homo habilis. Primer homínido que manifiesta una habilidad mental y manual, las herramientas. Muy fácil, ¿verdad?
el Homo habilis. Alternativa B. Vamos a continuar con el proceso de hominización y nos encontramos con el Homo erectus, que significa hombre que camina erguido. El Homo erectus se reúne en bandas, va de un lugar a otro porque todavía es cazador, es recolector, vive en el Paleolítico inferior. En este grupo se va a dar la industria lítica, porque se construyen los famosos bifaces, que eso es un bifaz, ya habíamos dicho que es un hacha de piedra. Ahí podemos ver dos ejemplos de bifaces. El Homo erectus ya se apodera del piso, se apodera del suelo, porque pues ya no le tiene miedo a los animales, ya que tiene sus armas y con sus armas se puede defender. Incluso empieza a construir pequeñas cabañas en el suelo que duran por días y luego se van a otro lugar a buscar nuevos animales para cazar, nuevos frutos para recolectar y todo lo demás. Estas cabañas van a tener la forma de un árbol porque es donde vivían anteriormente. Sin embargo, le tienen miedo a algo todavía. Hay algo que sí les da mucho terror, mucho pánico. ¿Y qué es? Es el PIR. Así nombraron por primera vez los Homo erectus al fuego. El Homo erectus va a usar el fuego. Sin embargo, le tiene miedo al PIR, porque este animal, decían ellos, se come todo a su paso. Le das de comer una vaca, se lo come. Le das de comer un venado, se lo come. Arrasa con todo. Por eso le tenían miedo. Pero un día se dieron cuenta, justamente, le dieron de comer un animal muerto. Y el olor que salía del fuego era un aroma que no habían sentido. A pesar que se quemaron ellos mismos, le robaron un poco de carne al fuego y empezaron a comer la carne cocida. Eso hizo que su cerebro se desarrolle un poco más. Y eso va a traer como consecuencia que al comer carne cocida, ellos puedan empezar a controlar el fuego. El Homo erectus usa el fuego, controla el fuego. Tenemos dos restos, dos evidencias de Homo erectus, el hombre de Java y el hombre de Pekín. El hombre de Java también se le conoce como Pithecanthropus erectus, que tiene una antigüedad de 600.000 años. Eugenio Dubois es su descubridor en 1891. En una región de Trinil, que está en la isla de Java, en Indonesia, es donde va a encontrar al Pithecanthropus erectus, que tiene una capacidad craneana de 900 centímetros cúbicos, una estatura de 1,60 m y una musculatura muy robusta. ¿Qué encontró Eugenio Dubois? Encontró, como pueden observar en la imagen, 2 fémur, 2 muelas y lo que vendría a ser la parte del sacro. Esos son los restos que encontramos del Homo erectus. Luego tenemos el hombre de Pekín, también llamado Sinanthropus pekinensis, que tiene una antigüedad de 300.000 años y fue descubierto por Davinson Black en 1927, donde en un lugar llamado Cueva de Chocutien, cerca a Pekín, en China. Este hombre ya está en Asia. El Homo erectus parte a buscar nuevos territorios. Ya no solamente está en África, también está en Asia ya. Tiene una capacidad craneal de 1.200 centímetros cúbicos, una estatura de 1,60 m. Se alimentan de todo tipo de animales el Homo erectus, de todo tipo de alimentos. Usa el fuego y posiblemente sea antropófago. ¿Y qué será antropófago? Que comían carne humana. Y aquí hay una pregunta sobre el Homo erectus, que es relativamente sencilla y como les comentaba, así vienen en los exámenes de admisión. Las preguntas son sencillas. El descubrimiento del fuego se relaciona con... Muy bien, el Homo erectus. Alternativa C. Ahora tenemos al Homo sapiens, o también llamado hombre de Neandertal, el hombre neandertalensis, que fue encontrado en el Valle de Neandertal, en Düsseldorf, Alemania, por Karl Fulroth en 1856. Sus rasgos
físicos, tenía una cabeza robusta, grande en proporción de cuerpo, cara de facciones abultadas, nariz achatada y frente baja. Medía aproximadamente 1,70 m y su capacidad craneana había aumentado a 1500 centímetros cúbicos. Su promedio de vida no llegaba a los 50 años. Tenía una alimentación de todo tipo. Vive en el Paleolítico Medio. Todavía es cazador, recolector. Usa el lenguaje articulado. Ya se puede comunicar a través del lenguaje con los demás hombres de Neandertal. Entierra a sus muertos. Ya tiene ritos religiosos. Ya cree en que hay una vida después de la muerte. Por eso entierra a sus muertos. El hombre de Neandertal, en su final, va a conocer al hombre de Cro-Magnon o al Homo sapiens sapiens. Y la diferencia es muy grande. El Homo sapiens sapiens ya tiene arte, ya tiene cultura. El hombre de Neandertal se queda sorprendido por el sapiens. Sin embargo, aunque imagine o piense en unir sus genes con el Homo sapiens sapiens, eso sería imposible. Nunca se podría dar. Con el tiempo, el hombre de Neandertal termina desapareciendo por completo y va a surgir una nueva especie. Aquí tenemos una pregunta sobre el hombre de Neandertal. Es considerado como el homínido avanzado porque posee el lenguaje articulado, alternativa E. Por último, tenemos al Homo sapiens sapiens, o también llamado hombre de Cro-Magnon. Tiene una antigüedad de 35.000 años. Su descubridor es Louis Lartet en 1868 en Dordogne, Francia, Europa. Tiene una capacidad craneal de 1600 centímetros cúbicos. Tiene una estatura de 1,80 m. Sus rasgos físicos se parecen bastante al hombre actual y vive en el Paleolítico Superior. Es formador de las culturas auñiraciense, solutrense y magdaleniense. Se dice que el hombre de Cro-Magnon perfecciona el trabajo en piedra y otros materiales, como el hueso o el marfil. Tiene vestimenta de pieles de los animales que logra cazar. Lo más importante es el arte en el hombre de Cro-Magnon. Y dentro del arte tenemos el arte parietal, el cual podemos observar. El arte parietal también lo conocemos como pintura rupestre. El arte parietal que encontramos ahí es el más famoso, que se encuentra en Altamira, España. Y el arte mobiliar es una escultura hecha en piedra. Y también podemos observar ahí el arte mobiliar, que es la Venus de Willendorf, que fue encontrada en Austria. Eso es lo más sobresaliente del Homo sapiens sapiens. Aquí hay una pregunta relacionada a este homínido. Con 1600 centímetros cúbicos de capacidad craneana, cazador especializado, adaptado a los fríos, se expandió por Europa, Asia y África, desarrollando el arte rupestre. Nos dan dos datos: la capacidad craneana y desarrolló el arte rupestre. El que logra desarrollar el arte rupestre o arte parietal es el sapiens sapiens, hombre de Cro-Magnon. Por lo tanto, debe ser la alternativa C. Muy bien. Este proceso de hominización que va a implicar que el hombre se empiece a desplazar por toda la Tierra y empiece a poblar la Tierra, que se va a dar en el Pleistoceno y en el Holoceno. El Pleistoceno va a marcar el inicio de la era del hielo o la era glacial. Ya hemos visto que existen 4 glaciaciones. Las glaciaciones son Gunns, en América se llama Nebraska; Mindel, que en América se llama Kansas;
Reese, que en América se llama Illinois, y Ur, que en América se llama Wisconsin. Las glaciaciones o la era del hielo no fue una época homogénea. Hubo momentos en los que la temperatura aumentaba y se producían deshielos. Estos momentos se denominaban periodos interglaciares y fueron aprovechados por el hombre del Paleolítico para poder viajar a otros lugares. Y entre esos lugares van a llegar a América y se va a dar el poblamiento de América. Hay ciertas teorías que explican sobre el poblamiento de América. Son 3 los científicos que han determinado o han estudiado cómo es que el hombre llegó a América. Está Alex Harlicka, que menciona la teoría asiática o monorracial; Paul Rivet, que nos habla de la teoría polirracial u oceánica; y Méndez Correa, que nos habla sobre la teoría australiana. ¿De dónde viene el hombre a América? ¿Quiénes son los primeros hombres americanos? ¿Cuándo llegaron a América? El hombre americano llega a finales del Pleistoceno. Son los Homo sapiens. Organizados en bandas, van a ir de un lugar a otro. Por eso se les considera nómades. Y llegan en la última glaciación. Esa última glaciación llamada Wisconsin. Por lo tanto, el poblamiento de América es el proceso por el cual se diseminó la especie humana en el continente americano. Los científicos no tienen dudas de que los seres humanos no son originarios de América. Por lo tanto, esta población debió haber venido de otra parte. Y los paleontólogos apoyan eso, los restos que ha encontrado la paleontología. Este hombre americano que llegó en el Paleolítico van a vivir de la caza, de la pesca, de la recolección, y van a cazar animales megafáunicos porque van a convivir con la megafauna. Los principales animales de esta época tenemos al megaterio, que es como un perezoso gigante, bestia gigante; el gliptodonte, que se parece al armadillo; el esmilodón, que era un tigre diente de sable; el mamut. Hoy en día encontramos los elefantes parecidos a ellos; la macrauchenia, que podemos encontrar el camello, el caballo, que serían esta macrauchenia sería sus ancestros. Es precisamente que el hombre americano, que se encontraba en otros lugares, al ya no encontrar alimentación, porque son cazadores, son recolectores, iban en bandas de un lugar a otro, depredando, la depredación con ellos, acuérdense, van a llegar a América en la última glaciación. Sin embargo, el origen del hombre que pobló nuestro continente se explica hasta la actualidad a través de 2 teorías: la autoctonista y la inmigracionista. La autoctonista menciona que el hombre es de América, que no ha venido de otros lugares, y vamos a encontrarlo que se originó en las pampas de Argentina. Por otro lado, la teoría inmigracionista, vamos a tener 3 teorías: la monorracial, o también llamada asiática, que si observamos el mapa sería la número 1, que cruzan por el estrecho de Bering, la corriente del Kuroshibo y las islas Aleutianas. La polirracial, que sería el número 2 en el mapa, que es polirracial u oceánica, porque llegan a través del Océano Pacífico, que se va a dividir en 2, la Melanesia y la Polinesia, porque hay un grupo de personas que vinieron de la Melanesia y otro grupo que vino de la Polinesia. Y por último, en la teoría inmigracionista está la teoría australiana, que en el mapa es la número 3, que va a venir de Australia
por la Antártida y va a llegar a Chile, a Tierras del Fuego. Es así como se ha poblado América, según estas teorías. Sin embargo, los restos encontrados en América, el más antiguo se llama Dawson City y se encuentra en Canadá. Y Canadá está en el norte, por lo que la teoría monorracial o asiática es la más aceptada hasta la actualidad. Dejó de lado o fue la primera que salió en contra del autoctonista y es la que más se acepta, pues el más antiguo está en Canadá y así van poblando Canadá, Estados Unidos, México, América Central y América del Sur. Por lo que vamos a estudiar cada una de estas teorías. Aquí hay una pequeña pregunta que dice: ¿el ingreso a América de las primeras bandas nómades provenientes de Asia se habrían realizado cuando el planeta se hallaba en el periodo geológico? ¿Cuál sería la clave para esa pregunta? Pleistoceno, a fines del Pleistoceno. Vamos a dar inicio con las teorías que hablan sobre el poblamiento de América. Y tenemos la teoría autoctonista, planteada por Florentino Amellino, quien va a mencionar que el hombre es originario de América. ¿Producto de qué? Él encuentra unos restos fósiles en las pampas de la Patagonia, en Argentina. Podemos observar el mapa, en el circulito blanco es donde habría encontrado estos restos. Y estos restos pertenecían a la era terciaria. Por lo tanto, si el primer ser humano, el primer homínido encontrado en África pertenecía a la era cuaternaria, este era el más antiguo. Y decía que por ser el más antiguo ha poblado América y el resto del mundo. Estos fósiles encontrados en Argentina les va a denominar como el Homo pampeanus argentinus. Sin embargo, con la llegada de Alex Hrdlicka, uno de los paleontólogos más importantes de esta época, y con las modernas pruebas antropológicas que traía, él logra desbaratar esta teoría de Florentino Amellino, porque hace los estudios de los fósiles que había encontrado Florentino y estos van a arrojar una datación, una edad de la era cuaternaria. Y van a ser fósiles de animales, no de seres humanos, que le van a pertenecer a un tigre de dientes de sables, a ciertos monos, por lo que esta teoría queda completamente desfasada. Sin embargo, hay algunos precursores de esta teoría, como Antonio León de Pinelo, Arturo Ponansky, que aparte de ser precursores, son quienes van a tener la idea de que el hombre es originario de América, al igual que Florentino Amellino. Aquí se nos presenta una pregunta sobre esta teoría. Dice: el autoctonismo americanista fue postulada por Florentino Amellino, concluyendo que los orígenes de las especies se remontarían a la era. Y si nosotros nos ponemos a determinar, todas estas eras ya las hemos visto, ya las hemos estudiado, y nos decía que los restos encontrados eran de la era terciaria, o también llamada era cenozoica. Era terciaria o era cenozoica. Alternativa B. Muy bien, ahora vamos a hablar de la teoría inmigracionista, y la primera es la teoría monorracial o también llamada asiática, que le pertenece a Alex Hrdlicka. Alex Hrdlicka, quien va a ser el que desmiente a Florentino Amellino, y él va a plantear una teoría completamente diferente. Dice que el hombre llega a América a través de 3 rutas. La primera sería el estrecho de Bering, que podemos observar en la parte superior del mapa, que el estrecho de Bering es un espacio de océano Pacífico entre Asia y América, pero en esta época, producto de las grandes glaciaciones, la última para ser exactos con nuestro poblamiento, Wisconsin,
Esta parte de Océano Pacífico se habría congelado por completo. Al congelarse, quedó un puente entre los dos continentes. Por eso también se le llama la teoría de los puentes, de los grandes puentes, porque por allí pudieron haber cruzado los antiguos americanos. También menciona que otros americanos habrían cruzado por las Islas Aleutianas, que es la segunda. Si pueden observar al centro, dice Aleutianas, por allí habrían cruzado hasta llegar a América. Y la tercera ruta es del Kuroshibo, la corriente del Kuroshibo, que es una corriente de agua que llegaba a América. Estas serían las tres rutas por las cuales el hombre habría llegado a América. En la última glaciación, Wisconsin, ¿hace cuánto tiempo dijo que el hombre llegó a América? Alex Harlica, hace 10.000 años antes de Cristo. ¿Cuáles son los fundamentos para explicar que su teoría es cierta? De las teorías que vamos a estudiar, esta es la más aceptada, la que tiene mayor validez hasta la actualidad. Dentro de los fundamentos vamos a encontrar semejanzas entre asiáticos y americanos. Las semejanzas geográficas o los fundamentos geográficos tienen que ver que sí existe una cercanía entre América y Asia, y por lo tanto, si todo estaba congelado, es probable que hayan pasado por el estrecho de Bering y que otros hayan tomado la ruta de las islas o la corriente del Kuroshibo para llegar a América, porque como todo estaba congelado, pudieron haberlo hecho. Y dentro de las semejanzas antropológicas o antroposomáticas, tenemos que tanto asiáticos como americanos tenían el color y la forma del cabello parecido, la forma de los ojos, los pómulos salientes, los dientes en forma de pala, los dientes incisivos en forma de pala, escasa pilosidad, o sea, no tenían barba, y la mancha mongólica que por lo general tienen todos los niños al nacer, una pequeña manchita que luego desaparece esa mancha. ¿Cuál es la crítica que se le hace a Alex Harlica? Porque, como le decía, es la más aceptada, sin embargo se le critica dos cosas en las que sí se equivocó. En la antigüedad, porque el hombre más antiguo de América tiene 40.000 años de antigüedad, y él dijo que llegaron hace 10.000 años. Solamente se equivocó en la antigüedad. Y también en el grupo sanguíneo, porque él mencionaba que los asiáticos y los americanos tienen el mismo grupo sanguíneo. Sin embargo, se demostró que no era cierto, que los asiáticos tienen el grupo sanguíneo AB y los americanos el grupo sanguíneo O. La pregunta número 14 dice: la teoría monorracial acerca del poblamiento de América fue sostenida por alternativa B, Alex Harlica. Otra de las teorías inmigracionistas es la teoría oceánica o polirracial. ¿Por qué polirracial? Porque Paul Rivet, que es el que sustenta esta teoría, va a hablar de melanésicos y polinésicos, quienes van a llegar a poblar América. Aquí en el mapa podemos observar la parte superior habría sido la ruta por donde vinieron los melanésicos. Esa es la corriente ecuatorial del norte. Y la parte superior es la ruta por donde habrían venido los polinésicos, y esa se llama corriente ecuatorial del sur. Habrían venido cruzando el Océano Pacífico, según Paul Rivet, ya que eran grandes navegantes. Primero vamos a hablar de los melanésicos. La ruta, dicen que el hombre llega a América a través de la corriente ecuatorial del norte a las costas de Panamá y las islas de Cocos, que también está en Panamá. ¿Cuáles son los fundamentos? Los fundamentos geográficos es que existe la corriente y también que existen innumerables islas en esta zona del Pacífico para poder ir avanzando. Y dentro de los fundamentos antropológicos se encuentra el color de piel entre melanésicos y los americanos, y también el grupo sanguíneo,
Por ejemplo, los de Lagoa Santa, una tribu de Brasil, y los melanésicos tienen el mismo grupo sanguíneo, que es el grupo sanguíneo O. Dentro de los aspectos culturales o fundamentos culturales está que ambos usaban la honda, el arco, la estólica. En la parte superior podemos ver una estólica, que era una especie de lanza con gancho, la canoa, la piragua con balancín. La piragua con balancín es la embarcación en la que llegan los melanésicos, que se puede observar en el mapa y también podemos observarlo en una imagen pequeña. Las cabezas de trofeo, por ejemplo, los mochicas, los nazca, en las peleas entre sus súbditos, el que ganaba tenía que cortarle la cabeza al otro y lo ofrecía como trofeo. Las cabezas de trofeo es una costumbre melanésica. La macana, las bebidas que se hacían por lo general a través de masticar los alimentos. Seguramente habrán escuchado hablar de la chicha de jora. La chicha de jora es dejar que el maíz se malogre prácticamente en agua y se convierta ese zumo en chicha. Pero en esta época, los melanésicos, las bebidas de maíz, lo empezaban a masticar el maíz y escupían sobre una botella el maíz masticado. Ese lo dejaban por un tiempo determinado largo y se convertía en una bebida alcohólica, que luego la usaban. Eso también se hacía en los antiguos americanos. Ahí hay otra semejanza. Las hamacas que conocemos y la cerbatana también, que conocemos, que es una especie de tubito por donde se lanza un dardo. Entonces esas son las semejanzas entre melanésicos y americanos. Por otro lado tenemos a los polinésicos. Y la Polinesia, la ruta que tomaron fue por la corriente ecuatorial del norte, llegaron a la isla de Pascua y luego a Chile. La isla de Pascua está frente a Chile. ¿Cuáles son los fundamentos? Aquí vamos a comparar a los de Sudamérica con los maorís, que es una tribu en Polinesia. Hay palabras semejantes entre los maorís y el quechua antiguo. Por ejemplo, kumara, que significa camote, es la misma palabra tanto en Polinesia como en los antiguos peruanos. Uno, que significa agua; pucará, que significa fortaleza; camu o camuy, que significa mascar. Esas son algunas de las palabras que tienen en similitud tanto los polinésicos como los americanos. Y también se practica la pachamanca. Ya sabemos que la pachamanca es la carne con diferentes menestras bajo la tierra, y se practica hasta hoy en día, en la actualidad, la pachamanca en los lugares del Ande del sur. Los cultivos utilizaban la tacya, que es un arado de pie. Por lo tanto, también hay otra similitud ahí. Los dioses, por ejemplo, Nailán o el Apu Kuntiki Viracocha. El Apu Kuntiki Viracocha es el dios principal de los incas y que también es un dios de estos lugares, de la Melanesia, de la Polinesia. No se llama Apu Kuntiki Viracocha, se llama Apu Kuntiki. Y aquí es Apu Kuntiki Viracocha. Esas similitudes, o el dios Nailán que funda la cultura lambayeque, esas similitudes, afirma Paul Rivet, entre polinésicos, melanésicos y americanos, harían que su teoría pues sea verdadera, sea válida, que el hombre haya venido por el océano. Sin embargo, volvemos a mencionar que el resto humano más antiguo de América lo encontramos en Canadá, por lo que esta teoría por allí estaría no siendo tan validera. Sin embargo, hay muchas cosas que sí son ciertas. La pregunta número 15 nos habla de esta teoría. Eximios navegantes oceánicos llegados a América por la zona de Colima e Isla de los Cocos, la isla de los Cocos en Panamá. ¿Cuál sería esta teoría? Melanésicos, ¿verdad? Melanesia. Por lo tanto, sería la alternativa E, melanesios. La última teoría inmigracionista va a ser la australiana, fundamentada por Méndez Correa, quien menciona que el hombre llega a América de Australia
a través de la Antártida. En esta época que el hombre llega a América, debieron darse las condiciones necesarias para llegar. Debió la glaciación bajar un poco en ese periodo interglaciar, ellos haber podido caminar desde Australia hasta América. Ese periodo donde ellos pudieron lograr llegar de un lugar a otro se llamó Optimum Climatium, un clima óptimo para poder viajar. Y como el hombre está en el Paleolítico, pues son grandes viajeros, nómades, ¿verdad? ¿Cuál es la ruta que plantea Méndez Correa? El hombre sale de Australia, luego pasa a la isla de Tasmania, luego a la isla de Auckland, luego a la isla de Cambeck, luego a la isla de Macrae, llegan a la Antártida. De la Antártida van a llegar a Tierras del Fuego, que es ahí el inicio donde se puede observar en el mapa, Tierra del Fuego en Chile, y luego pasarían a la Patagonia en Argentina. De allí empezarían a poblar todo el continente americano. Esta teoría, si bien es cierto sus fundamentos, también hay ciertas similitudes como la teoría de Paul Rivet, pero debemos recordar de nuevo que el primer hombre o el hombre más antiguo de América es encontrado en Canadá, en el norte. Por lo que si estos llegaron a Chile serían los más antiguos. Sin embargo, el de Canadá tiene una datación más antigua. Por lo que también en ese aspecto como que no tiene mucha validez. Sin embargo, los fundamentos que presenta son los geográficos, la cercanía entre australianos y la Antártida y Tierra del Fuego, y las numerosas islas que existen entre ambos lugares para poder viajar. Se dio el Optimum Climatum también. Las antropológicas, la semejanza física. Estos hombres australianos y americanos debieron tener mucha resistencia al frío para poder viajar tan lejos y en plena glaciación. Mucha resistencia al frío. Tenían el color oscuro de la piel, pilosidad corporal, tenían barba. Los cráneos son similares y el grupo sanguíneo es el mismo, O para australianos y O para los Onas. Gran resistencia al frío, ya mencionamos, y las culturales, que es el empleo de mantas de piel de los animales, el uso del boomerang. Aquí podemos observar a los antiguos australianos con el boomerang y también los americanos tenían el boomerang. Y las chozas en forma de colmena. Aquí también se puede observar una choza en forma de colmena, que sí han sido encontradas en América y que pertenecerían a los australianos. Ellos lo habrían confeccionado mucho más antes. La pregunta número 16 es sobre esta teoría australiana. Dice, fenómeno climático producido luego de la glaciación Wisconsin a inicios del Holoceno. Se llamó Optimum Climatium, alternativa B. Entonces, debe quedar claro que el poblamiento de América fue de norte a sur, porque los restos más antiguos están en Canadá y los restos menos antiguos están en Chile. Y aquí podemos observar un cuadro con las principales evidencias de los antiguos pobladores americanos. Y es precisamente Dawson City el más antiguo, que se encuentra en Canadá. Tiene una antigüedad de 40.000 años antes de nuestra era. De allí está Lewesville, que está en Estados Unidos, Texas, 38.000 años de antigüedad. Santa Rosa, que también está en Estados Unidos, en California, 30.000 años de antigüedad. Seguimos yendo a la parte inferior de América. Tlapacoya, México, 24.000 años de antigüedad. El Bosque, que está en Nicaragua, 22.000 años de antigüedad. Valsequillo, en México también, 21.850. Punín, en Ecuador, 12.000 años de antigüedad. Pacaicasa, en Perú, 20.000 años de antigüedad. Con ello ya podríamos determinar que el hombre más antiguo del Perú se llamó Pacaicasa. ¿Dónde vivió en el Perú? En Ayacucho, no te olvides. Hombre más antiguo del Perú, Pacaicasa. Vizcachani, que está en Bolivia, tiene una antigüedad de 8.000 años antes de Cristo. Ayampitiense, una antigüedad de 8.000 años antes de nuestra era. Y Cuevas de Fel, que está en Chile, tiene 7.000 años de antigüedad. Por lo que podemos observar de estos restos, de estas evidencias, pues vamos a seguir afirmando que la población de América fue de norte a sur. Y eso nos están preguntando en la pregunta 17.
Los vestigios más importantes indican que el poblamiento de América fue alternativa B, de norte a sur. De esta manera hemos llegado al final, sin no antes mencionarles que deben realizar una línea de tiempo de los homínidos, que lo tenemos aquí presentes, del Australopithecus, que significa mono del sur, del Homo habilis, que significa hombre hábil y que es el primero en fabricar herramientas, armas. Luego está el Homo erectus, hombre erguido, que es el primero en usar el fuego. El hombre de Neandertal, que es el primero en tener lenguaje articulado y enterrar a sus muertos. Y por último, el hombre de Cromañón, que es el que ya tiene arte mobiliar y arte parietal. No te olvides a qué periodos pertenecen y todo eso me lo vas a plasmar en una línea de tiempo. Luego tendrán que resolver la práctica que se les adjunta. Y por último, esa preguntita, la número 18, que está recontra fácil también, como todas, ¿no? Tingwai, ¿qué descubrió Tingwai? Uno de esos restos habrá sido descubierta por Tingwai. Y Davinson Black también. Creo que ya tienen la respuesta. Tingwai, el Australopithecus ramidus, y Davinson Black, el Sinanthropus pekinensis. Alternativa D. Eso ha sido todo. Gracias.